Queridos hermanos, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de su servidor. Mis amados hermanos, traigo un tema en el que dice, ¿por qué los cristianos no podemos dejar de hablar y de testificar de Jesucristo? Ese es el tema. ¿Por qué los cristianos no podemos dejar de testificar, de hablar del Señor Jesucristo? Porque es una gran realidad en nuestras vidas. Cristo es una gran realidad en nuestras vidas. Y también porque estoy seguro de que nadie que haya llegado a conocer a Jesús pueda quedarse callado y manifestar lo que Dios ha hecho en su vida, pues. Porque la persona que llega a conocer a Jesús cree, se arrepiente de sus pecados, pide perdón al Señor, se aparta del pecado y sufre una transformación, un cambio, una revolución en su vida y queda marcado para siempre y sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de ser un hijo de Dios, como nos dice en Romanos, en el capítulo 8. Ahí tenemos en Romanos, el capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por otra parte, en el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren ustedes, somos hijos de Dios. Así, o si no, observemos lo que pasó con un joven fariseo fanático religioso llamado Saulo de Tarso, y más tarde fue el más grande apóstol del Evangelio, el apóstol Pablo. Pero antes de eso, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos hasta llevarlos hasta la muerte. Y tuvo un gran encuentro con Cristo, yendo para Damasco a traer más cristianos para llevarles a maltratarlos y todo eso. Tuvo un gran encuentro con Cristo y se rindió a él y enseguida comenzó a predicar el Evangelio de Jesús, testificando de que Cristo era el Hijo de Dios y que era y es la única esperanza para el pecador. Veamos en Hechos 9, en el capítulo, Hechos 9, del 1 al 10, Hechos 9, del 1 al 10, veamos cómo fue convertido el apóstol Pablo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino o de esta creencia cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, el apóstol, antes de que sea apóstol Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como decir, dura cosa te es dar patadas contra los clavos o contra espinos.
Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de ayuno. Donde estuvo 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y en el 15 dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tomemos en cuenta esto. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego dice: Saulo predica en Damasco. Iba a traer más cristianos y se queda predicando una vez que fue transformado por el Señor Jesucristo. Y enseguida predicaba, dice el 20, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, sorprendidos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No pudo más. Una vez que tuvo esa gran transformación y fue el gran apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol Pedro también y muchos otros cristianos fueron perseguidos por predicar la palabra del Señor Jesús, ya que no se puede dejar de predicar o quedarse callado cuando vemos a un mundo perdido en delitos, en sus pecados. Y nosotros que ya hemos sido alumbrados, hemos sido cambiados por el Señor y que tenemos la salvación y la seguridad de que un día vamos a estar con Cristo para siempre. ¿Cómo podemos dejar que los demás que no conocen a Dios estén camino al infierno? No, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Nadie. Que todos vengan al conocimiento del Señor, pero por medio de los que ahora conocemos. Por miles de años se ha venido predicando desde que Cristo vino, 2000 años y un poco más. Y ahora es nuestra labor de compartir, predicar, hacer un llamado de que Cristo le ama y que
Él quiere que todos seamos salvos. Bendito sea el Señor. Luego pues también a Pedro y a Juan les apresaron, les azotaron y les amenazaron de muerte si seguían predicando de nuestro Señor Jesucristo. Como ahora, igual en todo el mundo, los cristianos, unos más, otros menos, sufren persecuciones y arrebatos y muertes, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero estos apóstoles eran valientes. Por más que les amenazaron, pues ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, a partir del 1 al 12, ¿qué dice la palabra del Señor? En el mismo libro de Hechos, dice la palabra del Señor, Hechos, del 4 al 12. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, es decir, a Pedro y a Juan y a los discípulos. Pero muchos de los que habían oído la palabra que predicaba el apóstol Pedro, pues creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. En una de las primeras predicaciones del apóstol Pedro, 5,000. Y el sumo sacerdote, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, religiosos, pero no querían que prediquen de Jesucristo. ¿Qué le parece? Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y o en qué nombre habéis hecho vosotros todo esto? ¿Con qué poder? ¿Quién les mandó? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque antes de eso también sanó a algunas personas, entre ellos un hombre que estaba paralítico. Pues dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, en el nombre de Jesús. Porque Dios, Jesucristo, dio autoridad a los cristianos para predicar y sanar enfermos. Ya vamos a ver luego la autoridad que dio Jesucristo a sus discípulos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los que desecharon a Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo mismo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. No lo hay. Por más que usted busque por todo lado, ¿en quién podrá ser salvo?
Ya sabemos que los religiosos tienen sus estatuas, sus santos, sus vírgenes, cuánta cosa, pues los musulmanes tienen sus ídolos, los chinos, los japoneses tienen miles de ídolos y todo eso creyendo que van a salvarse, ¿no? Pero aquí dice, en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, 12 el versículo. Lea. Porque no hay otro nombre, no lo hay, bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay, no va a encontrar, no lo hay. Luego del 16 al 20 dice en el mismo capítulo, dice la palabra del Señor. Entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan, ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar, porque ahí estaba, a la vista inclusive la sanidad de este hombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ustedes creen que ellos, los apóstoles, los predicadores, los cristianos, se quedaron callados. No podemos. No. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad. ¿A quién voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ellos entonces les amenazaron y luego pues dice, a ver, el verso 20. Y en otra ocasión que les cogieron nuevamente a Pedro y a Juan, que cayeron presos por la misma causa, por predicar la palabra del Señor, les defendió un hombre. ¿Qué les parece en el concilio? Este hombre se llamaba Gamaliel, un doctor de la ley mosaica, un hombre muy prudente y sabio. Veamos en Hechos capítulo 5, veamos. Giramos una paginita y encontramos el capítulo 5, a partir del 27 al 34. Hechos 5, del 27 al 34. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio otra vez. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no se enseñasen este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es necesario eso? Entonces les dejó callados, ¿no? Y Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Padeció, murió, fue sepultado, pero Dios lo levantó de los muertos.
para ser el príncipe. Recordemos allá en Isaías capítulo 9, 6, dice que Jesucristo es llamado príncipe de paz. Entre otras cosas, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el Señor. Y Salvador para Israel y para todo el mundo. El arrepentimiento y perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Solo los cristianos que obedecen la palabra del Señor y cumplen con lo que dice, pues recibe el Espíritu Santo de Dios. O sea, todo creyente ya recibe el Espíritu Santo de Dios. Y como habíamos visto en Romanos, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, no es un hijo de Dios. Está perdido. Y nosotros, y ellos oyendo esto se enfurecían, dice. Cuando dijeron pues que ellos seguirán predicando. Y el 33 dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Qué odio, qué venganza, así como la crueldad y lo que tuvieron ese odio con nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y siendo religiosos, judíos y romanos, le mataron a nuestro bendito Salvador. Pero resucitó con poder. Gloria a Dios, y está vivo. Y nos cuida y nos guarda. Y Él va con nosotros a donde quiera que vayamos. No importa que sufrimientos y todo, ya les decía que recuerden lo que Jesucristo dijo a Ananías. Yo le mostraré a Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos, cuánto le es sufrir por causa de mi nombre. Y todo cristiano que acepta a Jesucristo está dispuesto a todo, aún los sufrimientos. Y no por ser cristiano nos vamos a dejar de sufrir, tener tribulaciones, tener pruebas y tanta cosa. Pero el apóstol Pedro decía en otra ocasión, no importa cuánto tengamos que sufrir, es por un momento nomás, por un poquito de tiempo. ¿Cuál será ese poquito de tiempo? ¿Será por unos meses? ¿Por unos años? ¿Por unos 5, 6, 10 años? ¿Unos 20, unos 30, unos 50, unos 100 años? A lo mejor. Pero, ¿qué es 100 años? Exagerando, ¿no? Con respecto a toda una eternidad que vamos a estar con Jesucristo. Por miles y miles y millones de años. No es nada. Así que vale la pena. Bendito sea el Señor. Entrar en esta labor. De haber creído, aceptado a Jesús, perdonado nuestros pecados y comenzar a predicar y a sufrir por Jesucristo. Y miren ustedes lo que pasó también. Dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un hombre, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo de Israel, mandó que saquen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Para qué? Para hablarles prudentemente lo que estaban haciendo mal con estos hombres. ¿No? Entonces veamos a partir del 38 qué es lo que dijo Gamaliel. Dice, y ahora os digo, les dice
una vez que salieron los apóstoles y quedó solo el concilio, les dijo a ellos: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no, no la podréis destruir. No seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Y mire usted, han pasado ya más de 2000 años y no se ha desvanecido, sino que esto no es de los hombres, esto es de Dios. ¿Y quién se opone? ¿Quién puede oponerse ante Dios? Y por eso permanece y permanecerá Jesucristo, salvando las vidas hasta cuando Él venga por segunda vez, porque la primera vez ya vino y se quedó en nosotros en su Santo Espíritu, vive en nosotros y todo lo demás. Pero la segunda vez será para llevar a su pueblo, para llevar a su iglesia. Luego vendrá la gran tribulación que nos habla la palabra de Dios. Un otro día les hablaré acerca de la venida del Señor y la gran tribulación que está por venir a este mundo por los hombres que rechazaron a Jesucristo. Mis amados hermanos, dice también: mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolos a los apóstoles después de azotarlos, porque no solamente les tuvieron presos, les azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos se fueron tristes, apenados. ¡No! Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesucristo, por causa del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y además, mis amados hermanos, es un mandamiento de Cristo mismo, de Jesús, una vez que ya resucitó y se reunió con los apóstoles. Veamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, a partir del 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprendió y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, una gran impresión también, ¿no? Pero luego les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es la criatura? Creación de Dios. A todos los humanos, creación de Dios, todos somos creación de Dios. Y dijo que vaya a predicar. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya no es culpa de Dios, sino que el que no cree, él mismo buscó su destino eterno. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en el nombre de Jesucristo, no en ningún hombre, en nombre de un otro hombre. Nadie podemos hacer milagros, sino solamente invocar la presencia, el favor, el amor, la misericordia de Dios sobre nosotros mismos y sobre las otras personas.
Una preguntita tengo yo para usted. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere experimentar también lo que es ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, de sufrir por Él? Es algo hermoso también. Como estos apóstoles salieron gozosos, ¿no? Esta es la oportunidad. Acepte a Jesús y será salvo usted y toda su familia, dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día. Padre Santo, que tú nos has permitido todavía compartir esta palabra tuya, Señor, de esperanza, de amor para toda la humanidad, bendito Dios, porque tú quieres que todos vengamos al conocimiento tuyo y seamos salvos. No quieres que nadie se pierda. Por eso vino Jesucristo en un mundo tan caótico, tan oscuro, lleno de tantas tinieblas espirituales, de maldad que estamos viviendo. Pero ahí brilló la luz de Cristo. Y brilla la luz en cada vida del que le ha aceptado a Cristo. Porque Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, reflejando la luz de Jesucristo. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Toca los corazones de los que hayan escuchado este mensaje, que es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén.